Ya, a ver chicos, empezamos, ¿sí? Como te decía, de energía hasta electrodinámica. La parte de energía, ¿sí? La parte de energía, ¿está bien? Debemos recordar que la energía y trabajo tienen relación directa. ¿Cómo se relaciona con trabajo de fuerzas no conservativas, variación de energía mecánica? La otra propiedad que usábamos era energía mecánica inicial igual a la final y las condiciones para usar dicha propiedad. ¿Cómo se calcula energía cinética, gravitatoria y elástica? Creo que es solo aplicación, así que deberíamos tener cuidado, ¿ya? A ver, el problema me dice que desde A con rapidez constante. Ahí el móvil baja desde A con rapidez constante. Se está bajando desde el punto A hacia el punto B. Si la velocidad es constante, esto quiere decir, mira, sumatoria de fuerzas, 0. Trabajo neto, 0. Y variación de energía cinética, 0. Entonces, velocidad constante es un dato muy importante, va a depender del tema con el cual estamos trabajando. Si fuese la parte de estática, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, de repente, sumatoria de fuerza 0. Si me hablan de trabajo, debo recordar que para velocidad constante, el trabajo neto es 0. Y si estoy en energía, velocidad constante que implica que la variación de la energía cinética es 0. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué nos dice el problema? El trabajo del peso es positivo. A ver. El trabajo del peso es positivo. ¿Por qué? Porque está bajando. Y cada que baja, ¿sí?, el trabajo del peso será positivo. Entonces, eso sería verdadero. La primera es verdadera. Te dice, el trabajo de la reacción de la superficie es nulo. El trabajo de la reacción, vamos a ponerlo del piso, vamos a poner el piso, es igual, escucha, no es 0. Cuando hablamos de la reacción del piso, aquí hay dos componentes. Tenemos la normal y la fuerza de fricción. Entonces, del piso será fricción más normal, ¿sí? La reacción del piso, recuerda que era la de acá, y eso viene muy seguido en diagrama de cuerpo libre. Normal, fricción y la reacción del piso. Entonces, las componentes de ella son normal y fricción. Como la normal es perpendicular al desplazamiento, al movimiento, este genera trabajo 0, pero él no. El trabajo de la fuerza de fricción genera un trabajo negativo, porque se opone al movimiento. Entonces, ¿qué nos dice? ¿El trabajo de la reacción de la superficie es nulo? Falso. No es nulo, es negativo. La tercera. ¿La energía cinética es constante? ¿La energía cinética es constante? Sí, verdadero. Oye, ¿por qué es constante la energía cinética? Porque la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la masa no cambia para los cuerpos, siempre se mantiene constante. Entonces, ¿de qué depende directamente la energía cinética? De la velocidad. Y como la velocidad es constante, la energía cinética, ¿cómo será? Constante también. Como tú eres CT, el resultado también será constante, no cambia. La última. La energía potencial disminuye. La energía potencial viene a ser en este caso la energía potencial gravitatoria. Y se les dijo algo. ¿Sí? La energía potencial disminuye cuando baja. Cuando baja, escucha, cuando baja la energía potencial gravitatoria, siempre disminuye. Siempre. ¿Está bien? No olviden eso. La energía potencial gravitatoria depende, digamos, del nivel de referencia, de la altura respecto a un nivel de referencia. Pero, ¿qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Cuando sube, siempre aumenta, y cuando baja, siempre disminuye. No olviden eso, por favor. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya, chicos? La número 2 ahora, rapidito. Esta es chiquita, esta es solo definición.
Indique la alternativa que corresponde a la definición. Escucha, capacidad de un cuerpo para realizar trabajo mecánico. Hasta ahí no entiendo nada. Luego de la coma viene el dato importante. Debido a su posición dentro de un campo gravitatorio. Ah, me están hablando de la gravedad. Y si me están hablando de la gravedad ¿con qué tipo de energía se relaciona? La gravedad se relaciona con energía potencial gravitatoria. La clave sería, ¿dónde está? Avioncito. Sí, ya está. Luego vamos con la número 3. Escucha, la figura muestra desde A hasta B a través de 3 trayectorias. El trabajo hecho por el peso. A ver. El trabajo del peso, claro, es MGH. Puede ser más o menos, ¿no? Positivo cuando baja, negativo cuando sube. ¿Sí? Entonces, como está bajando, todos están bajando, es positivo. A ustedes se les dijo que el trabajo es independiente de la trayectoria. No interesa. El trabajo es independiente de la trayectoria, así que sus trayectorias no se van a analizar. ¿De quién depende el trabajo del peso? Del H, de la altura. ¿Y cómo son las alturas? Para los 3 casos, H es constante. Para cualquiera de los 3 casos, el 1, el 2 y el 3, el inicio y el final se encuentran a una misma altura. Entonces, la altura es constante. ¿Cómo será el trabajo del peso? Para cualquiera de ellos, constante también. No va a cambiar. ¿Ya, chicos? Recuerden, el trabajo depende directamente del H, de la diferencia de alturas entre inicio y final. Es mayor, es igual en los 3 casos. Clave dedo. Vamos ahora con la 4. En la número 4 me hablan de trabajo. El trabajo realizado por una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada siempre es 0. El trabajo realizado, así le llaman a la fuerza conservativa, por la fuerza conservativa, en una trayectoria cerrada siempre es 0, eso sería verdadero. Sí, verdadero. Cuando la trayectoria es cerrada, quiere decir que el inicio y el final coinciden. Y si el inicio y el final van a coincidir, quiere decir que no hay trabajo o trabajo nulo. La segunda, ¿el trabajo realizado por la fuerza centrípeta es mayor que 0? No. El trabajo realizado por la fuerza centrípeta siempre es 0, ¿sí? Fuerza centrípeta. Esto siempre es 0, no lo olvides. Chicos, eso siempre es 0. ¿Qué nos dice la tercera? ¿El trabajo realizado por la fuerza centrípeta es nulo? Sí. Entonces ya tenemos las claves, ¿no? A ver, de abajo hacia arriba, ¿ya? El trabajo realizado por la fuerza centrípeta siempre es nulo, verdadero, siempre es nulo. ¿Qué más? La otra, la del medio. ¿El trabajo realizado por la fuerza centrípeta es mayor que 0? No, falso. Sí. Falsito. Y la otra, la primera, habíamos comentado que era verdadero. El trabajo de la fuerza conservativa en trayectorias cerradas es 0, chicos. Vamos ahora con la 5. El trabajo realizado por la fuerza centrípeta siempre es nulo. Sí, lo acabamos de comentar, eso nunca cambia, verdadero. ¿Sí? El trabajo realizado por la reacción normal es igual al trabajo realizado por el peso. Eso es falso. ¿Sí? Eso es falso. El trabajo realizado por el peso, ¿sí? El trabajo realizado por el peso es, o no necesariamente es igual al trabajo realizado por la normal. ¿Sí? Un ejemplo básico podría ser esto de acá. Cuando está subiendo, ¿no? Acá tenemos el peso y acá tenemos la normal. Entonces, el trabajo del peso, si sube, es negativo. El trabajo de la normal, como es perpendicular al movimiento, es 0. Entonces, el problema me dice, oye, ¿el trabajo del peso y la normal son iguales? No, falso, no necesariamente.
¿El trabajo realizado por el peso puede ser negativo? Sí, justo, mira, puede ser negativo, positivo o cero, cualquiera de ellos, y esas son preguntas clásicas. Verdadero. La otra. ¿El trabajo realizado por la fricción siempre es positivo? Falso. El trabajo, sí, escucha, el trabajo de la fuerza de fricción puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser cero, cualquiera de ellos. Nosotros casi siempre vemos este caso, ¿sí? Casi siempre vemos ese caso, pero puede ser cualquiera de los tres. Chicos, puede ser cualquiera de ellos. Entonces tendríamos verdadero o falso, verdadero o falso. Ya tenemos la número 5. Recuerden, chicos, que todas las preguntas de teoría que están en el material son de admisión. De pequeños, tengan mucho cuidado con eso. Son relativamente sencillas, pero debes conocer o haber pasado la parte teórica. La 6. Dice, con respecto al trabajo realizado por el peso, indique bla, 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 ¿sí? Recuerden esto, el trabajo del peso es muy clásico. El trabajo del peso es MGH, ¿no? Más o menos. Positivo cuando baja, negativo cuando sube, cero cuando no sube ni baja o es una trayectoria cerrada. El trabajo del peso depende directamente del H, pero ¿qué cosa viene a ser el H? El H es la diferencia de alturas entre inicio y final. Recuerden, para el trabajo no me importa la trayectoria. Este H viene a ser la altura o la diferencia de alturas entre el inicio y el final. Tengan cuidado con eso. Entonces, ¿qué nos dice la primera? El trabajo del peso siempre es cero, falso. No siempre. La otra, ¿en una trayectoria cerrada es cero? Sí, en una trayectoria cerrada es cero. Imagínate esto. Tú agarras y lanzas una bolita hacia arriba, ¿no? Caída libre. Lo lanzas. Sube, 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 sube y luego baja, 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 baja. Y te piden el trabajo del peso. El trabajo del peso es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a aplicar MGH. Tenemos la masa, tenemos la gravedad, pero ¿cuánto es la altura? Si este es el inicio, y tú sabes que va a caer en el mismo punto, es una trayectoria cerrada, entonces el H, ¿cuánto sería? Oye, no tiene altura, porque a mí no me importa tu trayectoria, a mí no me importa lo que hagas en el camino, en el transcurso. A mí me interesa el inicio y solo el final. Y entre el inicio y el final, para este ejemplo, no hay altura. Sería cero. Se cancela todo esto y sería cero el trabajo del peso, cuando es una trayectoria cerrada. Vamos con la última proposición de esa pregunta. ¿Trabajo del peso siempre es positivo? No. Puede ser posi, nega o cero. Falso, verdadero, falso. Clave besito. Le voy a tomar foto, chicos. Si tienen dudas, es el momento. Lo mandas al chat nomás para poder leerlo. ¿Sí? Algo rapidito. Si no, continuamos. No nos hacemos bolitas. Vamos a revisar por si acaso. Espérate. Uy, vamos a moverle. Ahora sí. Espérate. Ahora sí. A ver. Profesor, la sumatoria es cero por equilibrio, ¿verdad? Sí. La sumatoria es cero por equilibrio. La 4. Ya, no te preocupes. Ahora voy a explicar la 4. Agraria también considera positivo el trabajo de fricción entonces en la pre. En la pre. A ver, chicos. Miren, voy a ir leyendo y les voy contestando. Hay algunas y las que necesite pizarra ya cambio la. Uy, espérate. Es que estoy viendo. Un ratito, estoy viendo el chat. Ah, no, la pantalla está congelado porque estoy viendo el chat. A ver, ya, a ver. Primero, lo que me preguntaban para la agraria. En la agraria el trabajo de la fricción es positivo, sí, cuando trabajan en la pre, ¿sí? Cuando viene en la pre, vienen preguntas de ese tipo. Ustedes solo deben recordar lo siguiente. Para la pregunta de teoría, escucha, te van a decir, el trabajo de la fricción
o la fuerza de fricción, cualquiera de los dos, ¿siempre es negativo? No. ¿Por qué? Amén. ¿Sí? El trabajo, la fuerza de fricción, ¿siempre es negativo? Falso. Esa es la pregunta teórica que les viene. ¿Ya, chicos? Profe, ¿cuándo es negativa la energía gravitatoria? La energía gravitatoria es negativa cuando se encuentra por debajo del nivel de referencia. La energía potencial gravitatoria depende del nivel de referencia. Sobre el NR positivo, por debajo negativo. ¿Ya? Ejemplo, cuando la fricción es posi. En un campo cerrado. En un campo cerrado, sí. También puede ser una circunferencia. Un cuadrado también. La idea es cerrado, es inicio y final iguales. Fricción positivo. Cuando es negativa la gravitatoria ya está. Subí la cámara, ahora lo subo. Debe estar congelada la pantalla. Agraria ya respondí eso. La 4. Falta la 5. La 5 ya está. Oh, la 5 ya está, chicos. Profe, ¿en qué caso el trabajo de la fuerza? Ya eso lo vamos a ver en un segundo. Profe, ¿por qué era siempre nulo? Pucha, tienes que decirme cuál. Hay varios ceros en pizarra. Humberto, tienes que decirme a cuál te refieres. Hay varios. Hola, hola, ya. Listo. A ver, ya. La número 4. Cuando el objeto sube, ¿el trabajo del peso es negativo? Por supuesto. Ya, ahora sí. Ya leí las preguntitas. Vamos a subirlas. Ahora sí, ya está. Listo. Ya, a ver. A ver. Ya, hubo un par de chicos, ¿sí? Chicos, este repasito es más o menos para ver qué tal estás en preguntas. Lo de energía, esas cosas, las preguntas teóricas en admisión son frecuentes ahora en los últimos exámenes. Vienen 3, 4. Y vienen facilitas para recordar propiedades, ¿sí? Muy, muy fáciles. Por ahí me preguntaban, bueno, para recordar, ¿no? La energía potencial gravitatoria, ¿de qué depende? Depende del nivel de referencia, específicamente. Si está sobre el NR positivo y si está por debajo negativo. El trabajo del peso, escucha. A veces nosotros decimos, el trabajo del peso cuando baja o cuando sube, ¿cuándo es positivo o negativo? Bacán. Ahora que tienes tiempo, de repente más tarde puedes demostrar eso. El trabajo, escucha, el trabajo en general, ¿sí? El trabajo en general puede ser positivo o negativo. El trabajo de F, ¿no? El trabajo es positivo cuando F está a favor del movimiento. Y el trabajo del F es negativo cuando F está en contra del movimiento. Entonces, eso es de forma general para cualquiera. ¿Ya? Eso es de forma general para cualquiera. Entonces, eso debes recordar. Positivo a favor, negativo cuando está en contra. Entonces, el peso siempre apunta hacia abajo, siempre. ¿Sí? Si el objeto cae y el peso es hacia abajo, igual dirección, por lo tanto, positivo, a favor. Entonces, cuando baja, el trabajo del peso es positivo. Mientras que cuando sube, como el peso apunta siempre hacia abajo, está en contra del movimiento. Entonces, cuando sube por estar en contra es negativo. Eso es el trabajo del peso. Chicos, no olviden eso, por favor. Luego en la número 4. Esto, una pequeña cosa. Esto, por favor, siempre es 0. El trabajo de la fuerza centrípeta siempre será 0. ¿Ya? Siempre. Esto es para que no te confundas. El trabajo de una fuerza conservativa. Fuerza conservativa, ¿cuál es? Peso. El trabajo del peso, cuando es una trayectoria cerrada, ¿es 0? Sí. Lo explicamos hace un momento. Porque no hay H. Porque el H es 0. ¿Ya, chicos? Trabajo de fuerza conservativa o trabajo del peso. Luego me pedían un ejemplo de... ¿Esta cosa? Un ejemplo de fuerza de rozamiento positiva. Es este dibujo. Que no te va a venir en admisión, ¿no? Así que si no llegas a captar la idea, no pasa nada. Ya está.
Tiene dos bloques A y B. Esto lo puedes hacer en tu casita si quieres. Tienes dos libros, de repente A y B, uno encima del otro. Si yo empujo el libro de abajo, sí o no que el de arriba también se mueve, es algo muy clásico. Tiene dos libros, ¿no? Tú empujas solo el de abajo, tu dedito que es el F, empujas solo el de abajo y el libro de arriba también se va a mover. ¿Pero por qué se mueve el libro que está arriba? Porque entre ambos cuerpos, entre ambos libros, en este caso, existe una fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Por qué se mueve A y B? Escucha, ¿por qué se mueve A? Perdón, ¿por qué se mueve B si solo estoy empujando A? Porque entre ellos hay rozamiento, ¿sí? Entre ellos hay rozamiento. Entonces, fíjate, voy a representar a B más arribita. Él se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Él se va a mover hacia la derecha también al empujar A. Eso es por lógica. Pero ¿qué fuerza hace que esto se mueva hacia la derecha? Fácil. La única que puede existir acá es la fuerza de rozamiento que hay entre A y B. La fuerza de rozamiento y el movimiento tienen direcciones iguales. Por lo tanto, para este caso, se considera positivo. Ese es el ejemplo más clásico. Oye, ¿eso me puede venir? No, solo como teoría. ¿La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento? No. ¿Sí? No. Chicos, solo como teoría. Creo que ese era el único ejemplo que me habían pedido. Pero recuerden, esto como, o sea, nosotros cuando desarrollamos los problemas decimos, la fuerza de rozamiento en contra, ya bacán, porque ese tipo de problema no nos viene, ¿sí? Nosotros solo nos viene un bloque, y si es un bloque, está en contra. Pero cuando hay dos, ya cambian las cosas, ¿está bien? Cuando hay dos, van a cambiar las cosas. Pero este tipo de problema solo es teórico. Solo te dicen, siempre es positivo, tú dices, perdón, siempre es negativo, tú dices, no. ¿Por qué? Porque así dicen. Amén, de frente. No se hagan bolas, chicos, por favor. Continuamos. Uy, la batería va a sobrar. Un segundo. Tengo que conectar el celular porque si no se apaga. Un segundo. Cablecito. ¿Dónde está mi cajita? Chicos, ¿han visto mi cargador? Era mi cargador. Parará. Wash. Charger. Entra. Ahí está. Uy, estaba en 63. Bueno, ya. Continuamos. Ahora sí. Nos quedamos en la 6. Ahora vamos con la 7. ¿Sí? En la número 7 nos dice, se lanza un bloque paralelamente a un plano inclinado y hacia arriba. ¿Sí? Se lanza un bloque paralelamente a un plano inclinado y hacia arriba. Bacán. Al rato el bloque está de regreso. Ese problema es demasiado bueno. Ese problema es demasiado bueno. Se lanza un bloque hacia arriba sobre un plano inclinado. Quiere decir que esto sube, ¿sí? Va a subir, y luego baja, no se va a quedar arriba, ¿no? Sube, y te dice que luego baja. Es un sub y baja, ¿sí? Va y viene. Ya está, a ver, ¿qué más? Paralelamente un plano inclinado hacia arriba, al rato el bloque está de regreso en el punto de partida. Indique verdadero o falso. ¿Dice que es liso o no? Probablemente un plano inclinado hacia arriba, el rato el bloque está de regreso en el punto de partida. Indique... te habla de la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a asumir que es rugoso, porque el problema te habla de la fuerza de rozamiento. A ver, analicemos. La primera. ¿El trabajo realizado por la reacción normal es cero? Claro, porque la normal es perpendicular al movimiento, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado por la normal es cero, perpendicular al movimiento.
¿Cuál es la otra? El trabajo realizado por el peso en el movimiento de subida es negativo. Claro, cuando sube está en contra del peso. Por lo tanto, el trabajo del peso cuando sube es negativo. Ya tenemos las dos primeras, son verdaderas. A ver, ¿qué más? El trabajo total realizado por la fuerza de rozamiento en el movimiento de subida y bajada es 0. El trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo. Por lo tanto, eso sería falso. Oye, ¿por qué es negativo? ¿Por qué no es 0? Por lo siguiente. Escucha, por lo siguiente. Cuando este pata está subiendo, la fuerza de rozamiento se opone, ¿sí o no? Entonces, cuando está subiendo, la fuerza de rozamiento se opone. Y si se opone, ¿cómo sería? Negativo. Cuando sube. Pero, ¿qué sucede cuando está bajando? Seguro es posible. Vamos a ver. Si esto baja, aquí aparece la fuerza de rozamiento, a este otro lado, se opone. Entonces, cuando baja, la fuerza de rozamiento también se opone al movimiento, por lo tanto también sería negativo. Cuando sube, nega, cuando baja, nega. Por lo tanto, si sumo dos negativos, sigue siendo negativo. ¿Ya? Tengan cuidado. A veces pensamos que es 0 porque regresó al mismo punto, y no es así. La respuesta sería verdadero, verdadero, falso, casita. Vamos ahora con la 8. Escucha. El número 8 me dice, un cuerpo de masa M es lanzado desde A hacia B. Va a subir. Desde A a y logra llegar hasta B. Ese dato es importante. Si logra llegar hasta B, quiere decir que la velocidad en B es 0. ¿Sí? Que la velocidad en B es 0. Bla, 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 sobre una superficie de rozamiento despreciable. Esto es liso. En base a eso, y el nivel de referencia mostrado, te piden determinar verdadero, bla, bla, bla. A ver, ¿qué sucede? Vamos a ver si la energía mecánica es constante. Para que la energía mecánica sea constante, no tenía que haber un F externo ni fricción. Oye, acá no hay fricción, no hay un F externo representado. Por lo tanto, la energía mecánica es constante. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía mecánica al final es igual a la energía mecánica al inicio. Conservación de la energía mecánica. ¿De qué más nos hablan? La energía mecánica solo eso. A ver. La energía mecánica disminuye, falso. La energía mecánica aumenta, falso. La energía mecánica se conserva, sí. Eso es verdadero. FV. Casa de nuevo. A ver, una más. Ya. Luego de la 9 saltamos al otro tema, ¿ya? A lo de temperatura. La 10 te la dejo. Es parecido. Son parecidos. A ver. ¿Qué nos dice la 9? Ahora lo vas a dejar en libertad, me imagino. Se deja en libertad en A seguro y llega hasta B. Vamos a ver. Por el plano inclinado se suelta un cuerpo de masa 1 kilogramo desde el punto A. Se suelta un cuerpo, quiere decir que la velocidad al inicio es 0. Bacán. Indique verdadero o falso. La energía cinética en A es 0. Claro, verdadero. Porque la energía cinética, ¿de qué depende? De la velocidad. Y si la velocidad es 0, no tiene energía cinética. La energía potencial en B es 0, también. Porque la energía potencial gravitatoria en B sería masa, gravedad y altura. Pero el H respecto del nivel de referencia. ¿Cuánto es la altura a la que se encuentra B con respecto al piso, al nivel de referencia? ¿Sí? Con respecto al piso o nivel de referencia, esto es 0. Y al multiplicarlo, 0 por algo, se anula 0. La energía potencial en B es 0, sí, señor. La energía potencial en A es igual a la de B, falso. Esto es falso. ¿Por qué es falso?
Porque acá la energía potencial gravitatoria es 0. Aquí la energía potencial gravitatoria es positiva. ¿Por qué positiva? Sobre el nivel de referencia. La última. La energía potencial en B es negativa. Falso. Habíamos quedado que era 0. Clave cachimbo de nuevo. Vamos con la 10 ahora. No, te dije que la 10 le íbamos a pasar. Le vamos a dar un brinco. Y nos vamos a la 11. Temperatura. A ver, si tengo que por ahí recordar algo medio curioso e importante sobre temperatura y calorimetría, tienen por ahí mucha relación, era temperatura diferente a calor y diferente a energía calorífica. ¿Sí? Los tres son diferentes. La temperatura es diferente a energía calorífica y diferente al calor. La temperatura mide el movimiento de tus moléculas, nada más. ¿Sí? La temperatura mide la agitación molecular. La energía calorífica es la energía que acumulas dentro de tu cuerpo. O sea, por ejemplo, ustedes que están ahora de repente en su escritorio, ¿sí? Ustedes no están en movimiento, o sea, no deberían tener energía cinética. Su cuerpo no está en movimiento. No tienes, digamos, energía externa, pero sí internamente. Internamente estás calientito. Entonces, internamente, ¿qué cosa tienen? Energía calorífica. Temperatura, agitación molecular, energía calorífica como energía interna. ¿Y el calor qué cosa es? El calor es la energía que ustedes le dan a otro cuerpo, o sea, energía en movimiento. Esos tres son diferentes, mucho cuidado. Vamos a ver qué nos dice la 12. Perdón, la 11. La 11. Con relación a la temperatura. A ver. Microscópicamente, internamente tiene que ver con las moléculas. Energía cinética translacional media de las moléculas. Eso es verdadero. Nombre raro, extenso, te comenté. Macroscópicamente. Macroscópicamente es externamente lo que nosotros podemos ver, sentir, percibir. Entonces, de repente tú lo agarras, no sé, a tu amigo, a tu amiga, ¿no? Lo agarras y dices, oh, estás caliente, ¿no? O de repente, no sé, lo agarras a otro y dices, oh, esto está frío. Entonces, externamente, nosotros indicamos la temperatura por el grado de cuán calientito, calidez, o cuán frío está, ¿sí? Eso es macroscópicamente. Grado de calidez o frialdad de los cuerpos. Verdadera la proposición. Es una medida del calor, falso. No es una medida del calor. La temperatura y el calor no tienen nada que ver, ¿sí? O no son lo mismo, perdón. ¿Es una medida del calor? No. Esa es la 11. Vamos a la 12. En la número 12, el problema me dice, con relación al punto de coincidencia de las escalas termométricas conocidas, ¿ya? La escala Celsius y Fahrenheit, a ver, es teoría, Celsius y Fahrenheit son iguales a una temperatura de menos 40 grados. A menos 40 grados Celsius y Fahrenheit indican lo mismo. No olviden eso, por favor. ¿Las escalas Celsius y Kelvin no tienen punto de coincidencia? Por supuesto que sí. Recuerden la propiedad. K es igual a C más 273. ¿Sí? Esta es la propiedad ya reducida. Entonces, cuando me hablan de punto de coincidencia, ¿cómo se trabaja? Coincidencia, ¿qué quiere decir? Que ambos son iguales. ¿Sí? El problema te está diciendo, ¿a qué temperatura K y C tienen el mismo valor? Son X y X. Coincidencia. Coincide. X igual a X más 273 se va a X, 0 igual a 273. Entonces, cuando tú quieres determinar el punto de coincidencia, llegas a esto, a que 0 es igual a 273. Entonces, ¿qué dices? Oye, esto es imposible. Por lo tanto, sería imposible que Celsius y Kelvin coincidan. ¿Sí? No tienen punto de coincidencia. La última, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit coinciden en 572,25. Eso sí, no recuerdo, lo vamos a calcular al toque.
Propiedades, sí, propiedades. Esa es otra admisión también, una de las últimas. Como era f menos 32 sobre 9, igual a k menos 273 sobre 5. Entonces, recuerda, punto de coincidencia quiere decir que f y k son iguales, x y x, ¿ya? X cada uno. Sería x menos 32 sobre 9 igual a x menos 273 sobre 5. Lo pasamos, sería 5x menos 160 igual a 9x menos 273 por 9. Y de acá despejo el valor de x. Voy a operarlo al toque esa parte, con ayuda del cerebro. A ver, 273 por 9 más, no, menos 160. Todo eso entre 4. 574,25. Ya está. 574. Es 574. Pero yo estoy seguro que lo han asumido como correcto. 574,25. No creo que haya. A esa temperatura, ambos coinciden. Vamos a ver qué dicen las claves. Entonces, si colocamos el verdadero o falso, dice, las escalas coinciden a 40, ese es falso. La escala Celsius y la escala Kelvin no tienen punto de coincidencia, verdadero, nunca coinciden, esto es absurdo. Y la escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden en 572, me salió 574, pero yo creo que lo consideran verdadero. Vamos a ver la clave. Falso, verdadero, no es falso, estrictamente falso. Se ha pasado en 2, ¿está bien? Sería 574,25. Vamos con la 13 ahora. La 13, rapidito. La número 13 me dice, la temperatura es la medida de la energía cinética molecular. Sí, temperatura es definición, energía cinética molecular. La segunda, la temperatura mide, no, falso, la temperatura no mide el calor del cuerpo, la temperatura mide la agitación molecular. La escala Celsius es absoluta, falso. ¿Cuáles son las escalas? ¿O cuál es la escala absoluta? Kelvin. ¿Sí? La escala absoluta es Kelvin. Celsius y Fahrenheit son relativas con respecto al agua. ¿Ya, pequeños? Tomo la foto, me avisan, por favor, si hay preguntitas para ayudarlos. A leer. Ya estamos. Ah, espérate. Agarra, pues, entre medio. Ya, profe, pero es 0, 0. ¿No podría indicar que coinciden en 0 y 2 y 3? No. Falso. Profe, ¿a qué se refiere con escala absoluta? No sé. Profe, el equilibrio traslacional se garantiza, traslacional, cuando el móvil no tiene aceleración. Eso es verdura. Espera. Profe, hay un ejemplo en el trabajo de la normal. Sea algún número O, siempre será 0. El trabajo de la normal no siempre es 0. Puede ser positivo, negativo o 0, ¿sí? Positivo, negativo o 0. Ya, creo... A ver. Cuando dice que un cuerpo se suelta o es lanzado a suma velocidad constante, no. Ahora vamos a indicar eso. Ahora vamos a indicar eso. A ver.
Tito. La gente se escapa, está bien. Normal. Imagino que... Ya, escucha. A ver. Primero lo de escalas absolutas. Por teoría, eso es teoría. La escala Kelvin es teoría, chicos. Eso no es que se vayan a dar cuenta solo a veces, no. La escala Kelvin es absoluta por teoría, así de frente, amén. Y las escalas relativas son Celsius y Fahrenheit, porque toman como base o como referencia al agua. Sí, eso es teoría, eso tienen que tenerlo bien en claro. Luego, alguien puede decir, oye, ¿y por qué no coinciden en 0 y 273? Porque eso yo lo he visto en la tablita. No, sí. El 0 y 273 no es un punto de coincidencia. ¿A qué se refieren con punto de coincidencia? Escúchame. Yo sé que en tu tabla has visto 0, 32 y 273. Eso hemos visto, ¿ya? Pero eso, digamos que no tiene nada que ver con el punto de coincidencia. El punto de coincidencia es aquel valor, ¿sí? Es aquel valor, o es aquel punto donde ambos tienen el mismo valor. Fíjate, por acá, por ejemplo. Vamos a plantear, ¿ya? Un ejemplito con numeritos. La del Fahrenheit, que es clásica. Tienes aquí C y F. Nosotros sabemos esto, 0 y 32. 100 y 212. Escucha, esos son equivalentes. 0 grados centígrados equivalen a 32 grados F. Sí, son equivalentes. Pero no te está preguntando eso, te pide, ¿en qué punto, sí, en qué parte, cuando C marca X, F marca X también? A esto se le conoce como punto de coincidencia. ¿Sí? Entonces, el punto de coincidencia no son 0,32, no son 112, no. El punto de coincidencia es aquel punto donde ambos valores son iguales. Cuando C marca X, F también va a marcar X. ¿Ya, chicos? A eso se refiere con punto de coincidencia. Ambos iguales. Entonces, cuando nosotros trabajamos con Kelvin, ¿no? Pero con Celsius y con Kelvin, esa es la ecuación, la relación. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que nosotros queremos es saber para qué punto, cuando tú eres X, caes X. Quiero determinar eso. Sería entonces, X es igual a X menos 273. Pero ¿qué sucede? Que acá X se cancela. ¿Ves? Se cancela X. Y si X se cancela, quiere decir que X no existe. ¿Sí? Que X no existe. ¿Para qué? Para Celsius y Kelvin. Cuando es Celsius y Kelvin, no tienen punto de coincidencia. ¿Sí? No va a existir punto de coincidencia. Tengan mucho cuidado con eso. Creo que esa era una de las preguntas. Todas las demás ya las contesté, me parece. Ya, vamos a seguir. No olviden, chicos, Kelvin es absoluto para cualquier tipo de sustancia. ¿Sí? No necesariamente para el agua. Ya cuando ingresen van a ver que siempre toman referencia cuando hacen mediciones. Generalmente es agua o aire, generalmente. A ver, vamos con la número... ¿Dónde está? Con la número 14. A ver, capacidad calorífica. Vamos a ver qué sucede. Fíjate, la capacidad calorífica, ¿cómo se calcula? A ver, un segundo, chicos. La capacidad calorífica es M por C sub E. Capacidad calorífica, que es la masa por el calor específico. Y solo con escribir esa propiedad, ya debo recordar las propiedades intensivas, extensivas. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué nos dice el problemita? Las proposiciones. La capacidad calorífica es independiente de la masa, o sea, el C no depende de la masa, falso. El C depende de la masa, porque C es igual a M por el otro. Entonces, la primera proposición es falsa. El calor específico, esta es una propiedad intensiva. Y el C es extensivo, ¿sí? Ustedes ya saben eso, ¿no? Intensiva no depende de la masa y extensiva sí depende de la masa. Entonces, ¿qué nos dice? El calor específico es una propiedad intensiva, sí, eso es verdadero. La capacidad calorífica, otra vez el C, la capacidad calorífica de un cuerpo es el producto de la masa por el calor específico del cuerpo, sí, verdadero, verdadero. Ya está, ya tenemos la clave. Falso, verdadero, verdadero. A ver, vamos con la 15 ahora. ¿Cambio de fase es lo mismo que cambio de estado? No. ¿Por qué? Porque Diosito lo dice así. Nosotros lo que vemos es el Q, que es igual a ¿qué, mala? Calor de transformación. Este es el calor para cambiar la fase. Es el calor para cambiar la fase. ¿Está bien? Entonces me dice, ¿cambio de fase es lo mismo que cambio de estado? No. Nosotros trabajamos con cambio de fase, señores. Oye, el cambio de estado, eso ya lo verás cuando ingreses. Nosotros vemos cambio de fase, no de estado. ¿Son iguales? No. ¿Por qué? Porque Diosito lo dice así. Calor latente. A ver, el calor latente es el L. ¿Sí? El calor latente es el L. El calor latente es el L. L es el calor latente. No lo olviden. L es el calor latente. Entonces, recordando, el L de fusión es 80 calorías sobre gramos. Esas son las unidades. Y les enseñé a demostrar, a determinar las unidades. Entonces, escucha. Agarra y ¿qué nos dice? Cambio de fase es lo mismo. Allá. El calor latente es la cantidad de calor necesario. Escucha, el calor latente es la cantidad de calor necesario por unidad de masa para cambiar de fase. ¿Sí? Eso es verdadero. Chicos, solo interpretando las unidades. El calor latente viene a ser el calor necesario por unidad de masa, o sea, por gramos. ¿Para qué? Para el cambio de fase. ¿Por qué? Porque para eso sirve el calor de transformación. ¿Qué nos dice la tercera? En el agua, su temperatura de solidificación, fusión, es 0. ¿A cualquier presión atmosférica? No, eso es falso. Ya, ojo. Vamos a ponerlo como nota acá. Y eso lo han visto en química. Ustedes saben por química que el agua no siempre hierve a 100 grados centígrados. Depende de la presión. Su pavito ratón, esas son 0. ¿Ya? Nota. ¿Dónde está? Temperatura de fusión. Temperatura de fusión o solidificación es 0 grados centígrados a Cn. Que es Cn a condiciones normales. ¿Sí? La temperatura de fusión es 0 grados centígrados solo a condiciones normales. No a cualquier presión, ¿sí? ¿Ya, chicos? No a cualquier presión. Ustedes por química deben saber cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura, si no me equivoco. Vamos con la 16. ¿Sí? La número 16, ¿qué nos dice? A ver, con respecto al calor.
Calor, recuerda, calor. Me están hablando del calor, me están hablando de Q. Vamos a recordar un poquito del calor. Se denota por Q y sus unidades son calorías. El calor de forma general, escucha, el calor de forma general viene a ser el movimiento de energía, ¿sí? Es una forma de energía y movimiento. El calor, energía y movimiento. ¿Qué más? Depende de dos cuerpos que se encuentren a diferentes temperaturas. El de mayor temperatura le dará calor, ¿sí? Le transferirá energía al de menor temperatura. O sea que depende de la gradiente de temperaturas. ¿Qué más? Hay dos tipos de calor. Calor sensible, que sirve para variar la temperatura, y calor de transformación, que sirve para transformar o cambiar de fase las sustancias. ¿Ya, chicos? Eso es más o menos lo básico que debes recordar. ¿Qué nos dice la 16? Dice, con relación al calor, indique si es verdadero o falso. Es una forma de energía en movimiento. Sí, es verdadero. Es lo que te comenté hace un momento. ¿Es la energía transferida entre dos o más cuerpos debido a una diferencia de temperatura? Sí, verdadero. ¿Sí? Verdadero. Ambas son verdaderas. La primera es verdadera porque es movimiento de energía. La segunda es verdadera porque depende de una variación de temperatura. A esto le llaman gradiente. La última. Los cuerpos de mayor masa tienen mayor cantidad de calor. Falso. Sí, los cuerpos de mayor masa no tienen mayor cantidad de calor. Los cuerpos de mayor masa almacenan más calor. Es diferente. ¿Sí? Escucha, ¿por qué los cuerpos de mayor masa no tienen más calor? Porque si me hablan de la energía que tiene un cuerpo, si me hablan de la energía que tiene un cuerpo, ya no sería energía en movimiento, sería energía calorífica. Fíjate, vamos a colocar acá dos partes. 100 kilogramos y 20 kilogramos, ¿sí? Temperatura 20 grados centígrados, temperatura 50 grados centígrados. Tenemos dos patas ahí. Como él está más caliente, escucha, como él está más caliente, él le va a dar calor. Le va a dar calor, ¿está bien? Entonces, el calor no depende de las masas. El calor depende de las temperaturas, ¿sí? El calor depende de las temperaturas. Por más que él tenga mayor masa, este chato le va a dar a él. ¿Por qué? Porque es un chato más caliente. Su temperatura es 50. Así que lo de la masa no pasa nada. Lo de la masa es para energía interna, eso es otra cosa. 17. Con respecto a la energía calorífica. Sí, energía calorífica. Lo podemos asumir como energía interna, ¿ya? Para que más o menos lo puedas interpretar. Energía calorífica o energía que está dentro de nosotros. A ver, ¿es una energía acumulada por los cuerpos en reposo? Claro. Si yo estoy en reposo, yo igual tengo energía, ¿sí? Yo igual tengo energía, ¿no? ¿Y cómo lo puedo notar? No sé, tócate, pues vas a estar medio calentón, ¿no? Vas a estar medio calientito. Quiere decir que tienes energía, ¿ya? Igual, cuando tú compras, no sé, cuando tú comes cereal, por ahí una fruta, esas frutas tienen kilocalorías. Estás comiendo y calorías, ¿qué cosas son? Energía. Tú estás comiendo energía. Todo cuando te alimentas, adquieres energía. O sea, internamente almacenas energía calorífica. ¿Ya, chicos? ¿Es acumulada por los cuerpos en reposo? Sí. ¿Se produce por una diferencia de temperaturas? No. La diferencia de temperaturas, ¿qué es lo que genera? Calor. ¿Sí? La diferencia de temperatura genera transferencia, ¿sí? Y esa transferencia recibe el nombre de calor. ¿Qué más? De manera espontánea,
de manera espontánea se transmite de cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura, sí, eso es verdadero, ¿sí? Él tiene una cierta energía, él tiene otra. Él tiene mayor energía calorífica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra a una mayor temperatura. Entonces, de forma espontánea, esa energía calorífica se empieza a mover. Y cuando se empieza a mover la energía calorífica, se convierte en calor. Dentro de nosotros, energía calorífica. Cuando empieza a moverse, se llama calor. Entonces, chicos, no olviden esas dos diferencias. Clave sería cachimbito. Vamos ahora con la 18. En la número 18, te dice, con relación al calor específico es C sub E. C sub E, ya está. A ver, el C sub E, ¿con qué calor se relaciona? Con C mata. A ver, el C sub E se relacionaba con C mata. Se mata. Y esto es el calor sensible. Entonces, el calor específico se relaciona con la variación de temperatura, ¿sí? Calor específico se relaciona con la variación de temperatura por la propiedad. A ver, ¿qué nos dice? ¿El calor específico es una característica de todas las sustancias? Sí, es verdadero, es una propiedad intensiva. ¿Qué más? Es la capacidad calorífica por unidad de masa. Ah, eso es muy buena, esa pregunta es muy buena. Oye, no entiendo eso, fíjate. Nosotros sabemos que la capacidad calorífica es M por C sub E. Entonces, si despejas C sub E, sería C sobre I. Entonces, el calor específico viene a ser la capacidad calorífica por unidad de masa. Por unidad de masa. Sería verdadero. La última. Esa está muy buena. Esa también es uno de los últimos modelos. Su unidad en el SI es Joule, kilogramo, Kelvin. Vamos a ver. La unidad en el SI. Fíjate, yo ya te enseñé a determinar las unidades en este tema de calorimetría. ¿Por qué? Porque es importante recordarlo. Ya está. A ver, despejas el C sub E. Si despejo el C sub E, y ahora voy a colocar las unidades de cada uno de sus elementos. ¿Sí? Las unidades. Pero te dice en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, la unidad del calor es Joule, porque es una forma de energía. En el sistema internacional, la unidad de calor es Joule. La masa se expresa en kilogramos y la variación de temperatura en Kelvin. Entonces, esas serían las unidades del calor específico en el sistema internacional. Asumo que debe ser verdadero. Joule, kilogramo, Kelvin. Entonces, como son todas verdaderas. Chicos, ahora sí. Te tomo la foto y me dices si tienes dudas. Ahora empezó. No quiero agarrarla. Ahí está. Energía calorífica y capacidad calorífica son diferentes, por supuesto, no tienen nada que ver, ¿eh? Energía calorífica y capacidad calorífica son diferentes. Calor sensible. El calor sensible es el calor que se usa para variar la temperatura. Para variar la temperatura. De manera espontánea se transfiere de mayor a menor temperatura. ¿Puede explicar esa parte? Ya. A ver. Fátima, ya. Ahora lo hago. Calor sensible, ya lo dije. La 18. Podría explicar en la 18 la segunda. 18.2, 18.2, 18.2. Ya, ahora lo voy a explicar. A ver. 18.2. ¿La energía calorífica es nuestro calor? No.
Ya. En la 17, la última premisa no sería calor 17. La última premisa no sería calor. A ver. 17. Ya, a ver. Ya, a ver. ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? Ya no sé quién me preguntó. Ya, bueno, vamos a hacerlo. Y ya, el cambio de fase y el cambio de estado, eso sí no, porque te voy a blanquear el ojo. Esto tienes que aceptarlo, lo dices amén. Ya pequeña. Ahora sí. Vamos a ver los problemas. ¿Ya? La número 17 está un poco más complicada, chicos. No es tan sencilla. Perdón, lo del cambio de fase y cambio de estado son diferentes. Por ahora vas a tener que aceptarlo. Ya luego, cuando ingresas, te van a explicar todos los estados que hay en la materia. Por ahora no. Vamos a explicar la diferencia entre energía calorífica y calor, ¿ya, chicos? Sí. Y alguien también me pidió, creo, la segunda proposición. Creo que fueron esas dos. No, se me fueron. Ya, a ver. Vamos a agarrarlo al chipi de Humberto, ¿ya? Vamos a imaginar que acá está el señor Humberto. A ver, entonces, la energía calorífica, vamos a asumirle un valor, que sea 1000 joules. ¿Sí? Entonces, escuchen. Él internamente tiene energía calorífica. ¿Cuánto estoy asumiendo que es? 1000 joules, ¿sí? Ahora, esa energía calorífica, ¿sí? Escucha, esa energía calorífica se puede transformar en calor. Claro que sí. Escucha, se puede transformar en calor. Oye, para que se transforme en calor, ¿qué debe pasar? Fácil. Para que se transforme en calor, debe suceder lo siguiente. Acá hay otro patito. ¿Sí? Acá hay otro patito. ¿Ya? Voy a asumirle que él tiene una temperatura de 60 y el que tenga una temperatura de 20. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Él tiene esta energía calorífica. Parte de esa energía le va a dar al otro. Parte de esa energía, como él está más caliente, tiene mayor energía calorífica, se lo va a dar al otro. Vamos a asumir como energía calorífica el que sea 100, no sé, 300 joules. 300 joules. ¿Está bien? Él tiene 300 joules de energía calorífica, o sea, energía interna. Entonces, ¿qué sucede? Este patita le va a dar energía a él. Escucha, este patita le va a dar la energía calorífica que tiene, se lo va a dar a él. Pero cuando esto está en movimiento se llama calor, porque el Q viene a ser, escucha, energía calorífica en movimiento. Escucha, cuando está dentro de nosotros, está en reposo, por eso le llamo energía interna. O sea, es la energía calorífica o la energía que está internamente, dentro de nosotros. Pero cuando esta energía empieza a moverse y le empiezo a dar al otro, al moverse esta energía se transforma en calor. Calor, energía calorífica, pero que está en movimiento, no que está en reposo. Entonces, cuando empieza a moverse, esta energía calorífica adquiere o recibe el nombre de calor. ¿Ya, chicos? Recibe el nombre de calor. Digamos que le va a dar 40, pues. 40 joules. Entonces, si él le da 40, ¿qué va a pasar con él? Disminuye y él va a aumentar. ¿Está bien? Algo así. Entonces, deben entender eso, chicos. El calor es energía calorífica, pero en movimiento. Porque cuando está quieto, no es calor por la definición.
La definición de calor es energía calorífica en movimiento. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere con lo de forma espontánea? Es un poquito de lógica, ¿no? No sé quién me preguntó, una pequeña creo. Imagínate que se encuentren un flaco y su flaca, pues, ¿no? De repente la flaca está caliente y el pata está frío. Así, se encuentran los dos, ¿no? Flaco, flaca. Uno está caliente y el otro frío. Entonces, oye, tiene frío, ¿qué hacen cuando uno está caliente y el otro está frío? De repente se dan un abrazo, ¿sí o no? Una buena apretada. Ya, se abrazan. ¿Para qué se abrazan? Para que uno le dé calorcito al otro, ¿sí o no? Pues si uno está frío y el otro caliente, se abrazan, se dan un apretón, y le va a transferir su energía, le va a dar calor. Y de forma espontánea, o sea, de forma natural, ¿hacia dónde va? De forma natural, el caliente le va a dar al frío, ¿sí o no? No va a ser viceversa. Imagínate que fuera al revés. Imagínate que él, que está a 20, le empieza a dar al de 60. O sea, él va a elevar la temperatura y él bajará. Eso no se da. Cuando se juntan dos personas, el caliente empieza a bajar y el frío empieza a subir. ¿Sí, chicos? En pocas palabras, el caliente le da al frío. Eso es de forma natural o de forma espontánea. ¿De pequeños? Espero que haya quedado un poco más clara esa parte. Es muy complicado, la gente se pajarea. Diferente energía calorífica a calor. Entonces, en la 17, la última proposición es verdadera por eso. Escucha, la energía calorífica de forma espontánea se transfiere de mayor a menor temperatura. ¿Sí? La energía calorífica de forma natural va de mayor a menor temperatura. Y cuando va de mayor a menor temperatura, a eso es lo que ustedes llaman calor. 19. Ya. La 19 ya empezamos con electrostática. ¿Sí? La 19 estamos empezando con electrostática. A ver, ¿qué nos dice? Si la carga neta es neutra, con respecto a la carga eléctrica neta, con respecto a la carga eléctrica, ¿sí? Nosotros recordamos esta propiedad, ¿no? N por E, donde N representaba, más o menos, donde N representaba o representa el número de electrones que gana o pierde. ¿Esto qué quiere decir? El exceso o defecto del número de electrones, y así lo han visto en química. El N es el exceso o defecto del número de electrones. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto al número de protones. Y eso ustedes lo han visto en química. Si el número de protones es igual al Profesor, número de... Dime. se ve borroso. ¿Por qué? Limpien su lente, por favor, chicos. Un ratito voy a limpiar la Camarex. A ver, una limpiadita. A ver. Ya, ahora sí. Ya está. Se cansa la cámara, chicos. Ya, escuchen, ¿no? Te decía que el N viene a ser número de electrones que gana o pierde, ¿sí? Que gana o pierde. El N viene a ser exceso. Profesor, se borró. Dime. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué está borroso? ¿Quién está moviendo la cámara? La computadora se borró. La pantalla está todo lado. No escucho. ¿Qué dices? A ver. Se me engríe la cámara. Ya, ahí debe estar bien, se supone. Ya, pero ya me avisa si se aloca de nuevo, ¿ya?
de renegar. Ya. A ver, ya. Te decía que el N viene a ser exceso o defecto de electrones, ¿sí? Pero cuando te hablan de exceso o defecto, quiere decir que cuántos más o menos hay con respecto a algo. ¿Con respecto a qué sería en este caso? Con respecto Profe, se volvió a desenfocar. por la mamá de Tarzán, no me va a renegar. Ya, me van escuchando porque solo estoy explicando. No sé si será Ok. el internet o es no sé, el celular, una de las dos. Ya, a ver. Ahí debe estar bien. A ver, hablar cochino, la vamos a quemar. Ya, te decía que era el exceso de efecto de electrones con respecto al número de protones. Entonces, recordando lo de química, si el número de electrones era igual al número de protones, se hablaba de un átomo neutro, o sea que no tiene carga. ¿Está bien? Y de eso trata esa primera parte. Prácticamente son iones, ¿no? Prácticamente son iones los que vamos a analizar. A ver, ¿qué nos dice? Si la carga neta es neutra, el cuerpo solo tiene neutrones falsos. La primera es falsa. ¿Por qué? Porque si es neutro, esto quiere decir que el número de electrones es igual al número de protones. Hoy los neutrones, eso tiene que ver con la masa, si no me equivoco, pero para nosotros, a nosotros no nos interesa. La segunda, toma valores múltiplos de la carga elemental, por supuesto. La carga es un múltiplo de la carga de cada electrón, ¿sí? El Q viene a ser n veces la carga de cada electrón, un múltiplo entero, obviamente. Y bueno, la última, la carga del electrón, ¿sí? La carga del electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19,1. Eso sí está sencillo. ¿Ya, chicos? Vamos ahora sí está bien. Te dice, escucha, cuando un cuerpo neutro, la 20, cuando un cuerpo neutro pierde electrones, su carga neta es positiva. Vamos a ver. La carga es igual más o menos n por e. Sí, n por e. Si te dice que un cuerpo pierde, si pierde, era al revés, si pierde electrones, la carga que adquiere es positiva. Eso es por teoría. Era al revés, pierde positivo, gana negativo. Entonces me dice, cuando un cuerpo pierde electrones, ¿su carga neta es positiva? Sí, verdadero. La primera sería verdadera. La otra. Si la carga neta es positiva, el cuerpo ganó electrones, no, pues acá solo pierde o gana electrones. Entonces la segunda, ¿cómo sería? Falso. ¿Sí? La segunda es falso. Solo pierde o gana electrones. Nada de protones, neutrones. A ver, cuando se frotan dos cuerpos eléctricamente neutros, ¿ambos se cargan con el mismo signo? No, eso es falso. Imagínate la clásica. Tienes una barrita y un paño. ¿Sí? Agarras y le metes una frotada. Cuando tú le metes una frotada, ¿qué va a pasar entre ellos? O sea, cuando frotas un paño y una barrita lo frotas, ¿por qué los cuerpos adquieren, digamos, carga? Eso se debe a que los electrones van de un cuerpo a otro. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar, porque sabes que los electrones no vuelan, ¿no? Que los electrones pasan de un cuerpo a otro, ¿sí? Entonces, si los electrones están yendo de un cuerpo al otro, quiere decir, para este ejemplo, que él gana electrones. Y si gana electrones, la carga que adquiere como es negativa. Este patita pierde entonces electrones. Si él gana los electrones, él los está perdiendo. Y si pierde electrones, la carga que adquiere es positiva. Entonces, luego de frotarlo, ¿ambos adquieren la misma carga? No, eso es falso. Uno será positivo y el otro negativo. ¿A qué se debe?
a que uno gana y el otro pierde electrones. 21. Indique verdadero o falso. La 21 es de, ¿cómo se llama esta cosa? Electrodinámica, ¿sí? Me hablan de conductores. ¿Un conductor tiene muchos electrones libres? Por supuesto, eso es recontra verdadero. Conductor, muchos electrones libres. ¿Por qué muchos electrones libres? Porque la corriente eléctrica o electrodinámica se refiere a eso, al movimiento, ¿no? Electrodinámica, movimiento de electrones, pero no de cualquier electrón, ¿no? Porque no todos se van a mover. La electrodinámica viene a ser el movimiento de los electrones que están libres, están sueltos, entre comillas. ¿Está bien? Entonces, para que sea un conductor, para que conduzca la corriente eléctrica, para que los electrones se puedan mover, quiere decir que debe tener muchos electrones libres. Oye, ¿y un aislante? Creo que también habla de eso. ¿Y un aislante tiene muchos electrones libres? No, falso. Cuando es un aislante, pocos electrones libres. Muy poquitos. Por eso es que aíslan. ¿Qué quiere decir aislante? Que no deja pasar la corriente, que no deja pasar a los electrones. Ejemplo de aislante, la madera, el jevecito, un jeve por ahí. ¿Sí? Cuando tú, no sé, tienes tu enchufe, metes una maderita, lo agarras, normal, no te pasa corriente. Porque se dice que la madera es un aislante. ¿Por qué es un aislante? Porque tiene muy pocos electrones libres. Esos poquitos electrones libres, cuando se mueven, es cierto que pasan corriente, pero ese valor de la corriente que pueden transportar es demasiado pequeña, es insignificante, se desprecia. ¿Sí? Es por eso que cuando tú metes la madera y anda a probar, y un huequito, mete la madera ahí, empiezas a probar, no te vas a morir electrocutado. ¿Por qué? Porque tú dices, no, no pasa corriente. Sí pasa, pero como es tan chiquitito, no lo sientes, ¿sí? Sí, pasaría desapercibido. La última. Menos 4 por 10 a la menos 17 es una carga real. Eso tiene que ver con la cuantización de la carga eléctrica. Me dice que, a ver, menos 4,7 por 10 a la menos 17. Vamos a ver si es una carga real. Para que sea una carga real, tiene que ser un múltiplo entero de la de un electrón. Dividiendo estos dos, a menos con menos se va. Dividiendo sería, bueno, 47 16avos. Por este 10 a la menos 19, pasa a este lado con más 19. Más 19 menos 17, 2. Esto es 100 y esto es 16. Vamos a ver, si no sale entero, quiere decir que no es una carga real. A ver, cálculo. 47 por 100 entre 16. Sería 200 más 11. Ya está. A ver, cuando nosotros dividimos esto, sería 293,75. Por lo tanto, no es una carga real. No es una carga real. ¿Por qué no es una carga real? ¿Sí? ¿Por qué no es una carga real? Porque no es entero. Tiene que ser un múltiplo entero de la carga de cada electrón. Sería falso también. Verdadero, falso, falso. Profe, en el Clave. archivo dice 4. Dime. En el archivo dice 4 por 10 a la menos 4. 17. Déjame verificar. ¿No dice 4,7? Uy. Menos 4, Entonces, bueno, 4 cambia cosa. 4 entre 16 es 4, sería 25. Entonces, como es entero, sí es una carga real.
sería verdadero, falso, verdadero. Clave nano. Gracias, pequeña, por avisar. Vamos con la otra. La 22. Teórica. A ver, ¿qué nos dice la 22? Escuchen, me voy a servir agüita porque me duele la garganta. A ver, listo. La expresión, la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas. Hablamos de las leyes de la electrostática. Nosotros hemos visto ley cualitativa, ley cuantitativa, o también conocida a la cuantitativa como ley de Coulomb. Cuantitativa o de Coulomb. Chicos, a ver. La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión, o sea, el valor entre dos cargas puntuales es directamente proporcional, bla, 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 bla. ¿Corresponde a cuál? Campo eléctrico, segunda ley de Newton. Ley de Ohm, ley de Joule, ley de Coulomb. ¿Sí? Me está hablando de esta propiedad. La fuerza eléctrica es K/U sobre distancia al cuadrado. Esta es segunda ley de la electrostática. ¿Sí? Ley cuantitativa. Cuantitativa, o también conocida como ley del Coulomb. ¿Sí? Esa propiedad es la segunda ley, que es cuantitativa, con cuánta fuerza se atraen o repelen dos cuerpos, y también se le conoce como ley de Coulomb. Entonces, la respuesta para esto sería enano. Ya está. Enanito. Vamos ahora con la número 23. Listo. A ver, ¿qué nos dice la 23? Uy, esta también está fácil, ¿eh? Algo así está. Tenemos 3, tenemos 2 y tenemos 1. Estas líneas me imagino que son las de campo. A ver, ¿qué nos dice? En la figura muestra las líneas de fuerza de campo eléctrico. ¿Cuál de las alternativas es correcta? Tan fácil. Nosotros sabemos que mientras más pegaditas estén las líneas, mayor será la intensidad de campo eléctrico. Entonces, el E de 3 será menor al E de 2 y esto será menor al campo de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que uno es mayor con respecto a los otros. ¿Por qué es mayor? Porque están más pegadas las líneas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? E de 1 mayor a E de 2. Esto aparece en las claves. Clave A. 24. La 24 tiene que ver con potencial, líneas equipotenciales y campo. Justo ayer con un grupo de chicos, los escolares creo, se vio electrodinámica, ¿sí? Y se mencionó el sentido de la corriente real y convencional, que tiene que ver con ¿qué? Con el campo. Y el campo se genera a partir de una diferencia de potencial. ¿Ya? Todo eso tiene relación. Fíjate, acá tenemos líneas equipotenciales de 300, 200 y 100. Si el voltaje está disminuyendo hacia la izquierda, quiere decir que el campo apunta hacia la izquierda, porque el voltaje disminuye con la misma dirección o en la misma dirección que el campo. ¿Qué más nos dice el problema? Por acá me dan un punto A y acá un punto B. Vamos a ver qué nos dice. Las líneas de fuerza van desde A hasta el punto B, desde A hacia B. Falso. A ver, la línea va desde el punto A, no. Va desde el punto B hacia el punto A, sí. Esa sería verdadera, la primera. La intensidad de campo en A es menor que en B, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque como hay una sola línea, no puedo compararla con otro, no puedo decir si están más pegados o separados. ¿Sí? Eso sería falso. ¿Ya, chicos? Solo hay una línea. No es como la anterior, donde puedo verificar si están pegados o separados las líneas. La última. Me hablan de un electrón. ¿Dónde lo van a dejar el electrón?
en el punto A. Si acá tú dejas un electrón, el electrón es negativo y el electrón se mueve en dirección opuesta al campo. Quiere decir que si lo dejo en A, tendría que ir hacia B. Esa sería verdadera. Clave de besito. No deben olvidar esto. ¿Sí? Cuando tú dejas una carga negativa o positiva, ¿hacia dónde se mueve? Si tiene igual o dirección opuesta con respecto al campo. ¿Ya, chicos? Eso sería. Me avisan si hay dudas. Pa. ¿Por qué en la 21 le puse el menos? Porque, escuchen, en la 21 le puse el menos, porque si la carga es negativa, o sea, ya me dicen que es menos 4, si la carga es negativa, quiere decir que ha ganado electrones. Y cuando ganan, se asume menos N por E, por eso. ¿Por qué puso la dirección hacia la izquierda en el campo? Eso es teoría. Por teoría, escuchen, por teoría, el campo, imagino que es la 24, por teoría, el campo siempre va de mayor a menor, o sea, de B hacia A, de mayor a menor potencial. El campo eléctrico también se le puede decir línea de fuerza. Claro, campo eléctrico o líneas de fuerza. Ese es un campo eléctrico, digamos, de líneas paralelas. La tercera proposición, ¿se considera el signo del electrón y de la carga? Bueno, el signo del electrón o el signo de la carga es lo mismo, pues, ¿no? Ambos, o sea, un electrón es negativo. Sí, un electrón es negativo, así que si es negativo tiene que ir en contra del campo, sí o sí. La energía calorífica nunca produce diferencia de temperaturas. La energía calorífica, no, la energía calorífica es una energía interna de un solo cuerpo, ¿sí? Un solo cuerpo, nada más. La 21, ¿qué tiene la 21? De la fórmula, ¿qué tiene la fórmula? Completo, pues, pequeñita. Pero, pucha. Ya, ¿por qué lleva signo negativo? A ver, por lo mismo, pues, escucha, por lo mismo. Repito, ya con eso terminamos. A ver. Nosotros sabemos que la carga es más o menos N por E. ¿Sí? Más pierde, nega, gana. ¿Sí? Está. Por dato me dice que Q es menos 4,7. No, eso con el 4,7. Menos 4 por 10 a la menos 7. O 17, creo, por ahí. No recuerdo. ¿Qué quiere decir que la carga sea negativa? Si la carga es negativa, quiere decir que gana. Entonces, si gana, ¿cuál voy a usar? Esta. ¿Sí? Recuerda, ese es el dato y debo usar una entre pos y nega. Yo uso nega porque ganó electrones. ¿Cómo sé que ganó electrones? Por el dato. Si es negativo, quiere decir que gana. Entonces ahí lo reemplazan. Menos 4 por 10, bla, 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 simplificas y todo eso. ¿Sí? Simplificas. Nada más. Listo, chicos. Se cuidan mucho. Nos vemos la otra semana. ¿Sí? Pórtense bien. Estudien. Nos vemos. Chao. Dime. Disculpe. No te entiendo. No se te entiende, pequeñita. ¿Cómo Mejor se escribe. sabía si era real o no la carga? ¿Cómo se sabía si era real o no la carga? El N tiene que salirte entero. En este ejercicio 21. Escúchame. El N tiene que ser entero para poder asegurar que sea real o no. ¿Sí? Si el N no sale entero en la 21, quiere decir que es una carga falsa o no real. Solo eso. Va a depender de N, si es entero o no.
Ahora sí, chau, fas.